Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, a nuestra reunión de los días jueves. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener. Le damos gracias particularmente, Cristo en nuestra familia, por permitirnos perseverar en esta reunión. Esta reunión inicialmente fue desarrollada en alguna ocasión cuando el Señor puso en nosotros una inquietud, viendo la necesidad de muchos pacientes. Esta necesidad seguramente tenía tiempo que el Señor estuvo desarrollándola en nosotros. Y de hecho, en algún momento de la historia, ya hace algunos años, empezamos una serie de reuniones tratando de pensar qué cosas podían favorecer a los pacientes que tenía yo la oportunidad de atender y algunos otros que no atendía yo, pero que estaban pasando por circunstancias parecidas de diagnóstico de cáncer. Estoy seguro que el solo hecho de hablar de un diagnóstico de cáncer es una situación muy complicada, muy compleja y muy difícil. No solo para la persona en cuestión que tiene primariamente el problema, sino para todo el entorno que rodea a esta persona y que involucra a sus familiares, a sus amigos, personas cercanas, laboralmente, socialmente. Considero que desde el punto de vista humano es un problema muy complejo. Personas en su buen ánimo, en su buena voluntad, tratan de aportar ideas, recursos, tratan de aportar cada uno, vamos a expresarlo, su grano de arena para tratar de contribuir en la mejoría de estos pacientes. Para nosotros no fue la excepción. Inicialmente empezamos con una serie de reuniones en un tiempo que tuve oportunidad de estar en Saltillo a pocos años de haber llegado a esta ciudad. Y pensábamos qué cosas podían ser de utilidad para personas que pasan por esta problemática. Y entonces invitamos a algunos pacientes que en ese tiempo acudían a tratamiento e invitábamos a diversos profesionales y profesionistas. Invitábamos a un tanatólogo e iba y les hablaba y les ponía ejercicios. En otra reunión invitábamos a un nutriólogo. Para otra reunión invitábamos a alguien que estaba haciendo medicina alternativa. Había un colega que el Señor le ha llamado a su presencia, un varón muy, ¿cuál es el término? Muy recto delante de los ojos de Dios, muy temeroso de Dios. Para cuando yo le conocí, él ya era un hombre mayor. Y él también participaba y les hablaba de Dios, hablaba del Señor, les llevaba ejercicios para que pudieran encontrar un canal o una vía para solucionar sus distintas situaciones emocionales, sus problemas que pudieran venir a consecuencia de un diagnóstico de esta naturaleza. En el proceso, debo decirles que fue una parte importante en nuestra vida, en la vida de mi familia, porque empezábamos a caminar tratando de entender quién era Dios, qué es Dios,
¿Cuál es la relación que Dios tiene con el hombre? E inicialmente empezamos, hablo de manera personal, como preguntas humanísticas. Creo que dentro del humanismo el hombre se pregunta quién soy, para qué existo, cuál es mi propósito en la vida, aunque no necesariamente al tener estos pensamientos el hombre piensa en Dios. Y al decir que el hombre piensa en Dios, también habría que analizar en qué Dios está pensando el hombre. Si uno establece únicamente el término Dios, pues hay muchas acepciones de lo que Dios puede significar para cada uno de nosotros. De hecho, es una pregunta que yo les hago regularmente a varios de ustedes para empezar a hablar y decirles que hablar de Dios debería ser un tema muy sencillo, muy fácil, nada complicado, y que en la práctica realmente se convierte en algo muy complejo. Porque puede ser el Dios de mi imaginación, el Dios en el que yo pienso, el Dios en el que me enseñó mi familia, el Dios cultural, el Dios de mi país. Y de repente resulta que cada quien hablamos de un Dios en una perspectiva que nosotros mismos nos formamos. Y en este proceso, estas reuniones que les acabo de citar, iniciaron como reuniones de autoayuda. La idea era que las personas encontraran recursos que pudieran ser útiles para ellos y pudieran incorporarlos. Y en el proceso esto cambió. Fueron dejando de ser reuniones de autoayuda para convertirse en reuniones de Cristo ayuda. Porque en el proceso fuimos comprendiendo quién es Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Fuimos comprendiendo lo que la palabra dice cuando Dios habla a través de su palabra y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo llamado Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y no se extravíe. Debo señalarles que no fue personalmente un proceso fácil. Ha sido un proceso como en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y ese proceso continúa hasta la fecha y yo estoy muy agradecido con Dios por haberme rescatado de mi vana manera de pensar, de mis pensamientos en los cuales no había lugar para Dios. Hoy yo puedo expresar y decirles a ustedes que nada en nuestra vida es posible si no es por la voluntad de Dios, si no es por la soberanía de Dios, si no es por la misericordia de Dios, si no es por la gracia de Dios. Cristo, nuestra familia, es el resultado de todos estos años en los que finalmente Dios ha permitido tener este espacio, y lo cual, humanamente debo decirlo, es un reto para nosotros. No pocas veces experimento una sensación de decir, Señor, ¿y de qué les voy a hablar hoy? Y de repente se hace una pregunta retórica, porque el Señor responde y dice, háblales de mí, háblales de mí. Diles que yo soy el Dios Todopoderoso. Y esa fue una indicación muy precisa de lo que Dios nos indicó que deberíamos hacer. A hablarles del Dios suficiente, a hablarles del Dios omnipotente, de hablarles del Dios omnisciente, de hablarles del Dios de toda la gloria, de hablarles del Dios todopoderoso, de ese Dios que nos ha amado. La Escritura dice que Él nos amó primero. Antes de que nosotros pudiéramos decir yo amo a Dios, Él nos amó primero. Y en esto se experimentó el amor de Dios hacia nosotros, en que nos ha dado a su Hijo llamado Jesucristo.
Y ese es nuestro propósito principal para ustedes. Déjenme decirles que en medio de una necesidad, particularmente de una enfermedad, con un nombre llamado cáncer y que obedece a distintas causas, Dios aprovecha para hacerse presente. Y hay muchas cosas que pensamos que pueden ayudarnos, pero la Escritura dice que la mejor ayuda viene de lo alto. Le damos gracias a Dios luego entonces por permitirnos estar aquí hoy nuevamente para hablarles del Dios Todopoderoso, para hablarles del Dios suficiente, para hablarles del Dios lleno de misericordia, para hablarles del Dios de la gracia, para hablarles del Dios soberano. Le damos gracias a Dios y le pedimos que sea Él el que esta tarde nos hable a través de su Espíritu, que les hable a cada uno de ustedes, que la palabra de Él llegue de la manera en que ustedes, cada uno de ustedes lo necesita. El que necesita ser exhortado, sea exhortado. El que necesita ser animado, sea animado. El que necesita ser consolado, reciba consuelo. El que necesite una palabra de aliento, que reciba esa palabra. El que necesite una palabra de sanidad, que llegue a ustedes y que la atesoren y que se apropien de ella y que declaren esa palabra en el nombre del Señor, sin perder objetividad, sin perder la objetividad de que Dios es soberano. En varias ocasiones he reflexionado, y esto lo he escuchado de algunos predicadores también, de que a veces pensamos que Dios es un Dios a la carta. Cuando usted va a un restaurante, le entregan una carpeta en donde viene el menú. Creo que ahora tiene que usar su dispositivo electrónico, pero le entregan un menú. Y usted empieza a revisar, y aquello que le gusta o aquello que le atrae, usted empieza a ordenar y empieza a decir, tráigame esto, tráigame lo otro. A veces pensamos que en esta relación con Dios es exactamente lo mismo. Y esto es una actitud completamente errónea, completamente equivocada. ¿Quién puede decirle a Dios, Señor, quiero esto, haz esto, dame lo otro, cumple esto o cumple aquello? ¿Cómo podemos concebir un Dios al que yo tengo que establecerle cuáles deberían de ser los objetivos y las metas? Y esto no quiere decir que Dios, en su misericordia, no nos escuche y no lo haga. Dios es soberano. Por favor, reflexione en esto. Dios es soberano. Nadie puede decirle qué haces o por qué lo haces. Él tiene propósitos que para nosotros, en no pocas ocasiones, nos es posible comprender. Pero el Señor nos guía, el Señor nos enseña, el Señor nos instruye, el Señor nos consuela. Para nosotros, básicamente, actualmente es a través de su Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor entonces por permitirnos tener este tiempo. Y como lo hemos hecho el día de hoy, la proclamación está basada en algunos versículos que los vamos a leer a continuación. Se los vamos a hacer llegar y les pido que proclamen, los exhorto, los animo para que proclamen, para que digan en voz alta estos versículos y los hagan personales. Esta es una manera de hablar con Dios. Si usted no sabe cómo dirigirse a Dios, no sabe cómo orar, el Señor es tan sabio y tan misericordioso que ya nos dejó una manera de hacerlo. Usted tome los versículos, hágalos propio y declárelos de mañana, de tarde y de noche. Recuerde que
Dios en su palabra nos dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Y yo le pregunto, cuando usted va al médico y el médico le prescribe algo, generalmente le da una indicación. Le dice, se va usted a tomar este medicamento 3 veces al día, 2 veces al día, durante un tiempo definido. Dios dice que su palabra es medicina para nosotros. ¿Y cómo debemos de tomar la medicina? Está usted en lo correcto. 2, 3 o 4 veces al día. Yo les invito para que lo hagan y puedan experimentar personalmente la misericordia, la gracia y el poder de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay fórmulas mágicas. Es a través de esta relación con Dios. Es a través de este proceso de intimidad. El día de hoy voy a referirme básicamente a algo que ya hemos platicado, pero creo que es conveniente insistir en ello, sobre la misericordia y la gracia de Dios. Y esta proclamación tiene que ver con ello. Dice el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros podemos decir, oh Dios Todopoderoso, te exaltamos y te bendecimos por tu infinita misericordia y abundante gracia, Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. El ser humano, después de que se apartó de Dios, estaba condenado a la muerte eterna. Estaba condenado a ser consumido. Y la Escritura dice, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevas cada mañana son sus misericordias, y grande es su fidelidad. El Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo tomo estos versículos y debo decir, Señor, reconozco. Puede usted decir allí en su casa, Señor, reconozco que tu misericordia es nueva cada mañana y que no me has tratado conforme a mis maldades, ni me has pagado conforme a mis pecados. Hebreos 4:16 nos exhorta y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, nos acercamos hoy confiadamente a tu trono. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo, estando seguros de que allí recibiremos oportuno socorro. Tu gracia nos sostiene, nos fortalece y nos capacita para vivir cada día en tu luz. Quiero enfatizar lo que hace la gracia de Dios
en nosotros. Muchas veces, de manera general, se dice que la gracia de Dios es el favor inmerecido del hombre que recibe de Dios. Es favor inmerecido. Y todo el mundo dice favor inmerecido. Y yo pienso, si realmente reflexionamos en qué consiste ese favor inmerecido. Y aquí, en Hebreos 4:16, nos da una precisión más detallada de lo que la gracia de Dios para el hombre hace. Nos sostiene, y si nos sostiene no nos deja caer, nos fortalece cuando somos débiles, cuando pensamos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. La gracia de Dios nos fortalece y nos capacita para vivir cada día bajo su palabra. 3 cosas hace la gracia: nos sostiene, nos fortalece y nos capacita. Es muy importante que usted recuerde esto, además de saber que es un favor inmerecido. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos delante de tu trono. Gracias por permitirnos venir delante de ti, Señor, sabiendo que tú no nos rechazas, sabiendo, Señor, que tú nos atraes con brazos, con lazos de amor, sabiendo, Padre, que podemos derramarnos delante de ti y que tú, Padre, nos respondes con tu gracia. Segunda de Corintios 12:9. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Pablo tiene un problema. Algunos recordarán que es un aguijón de Satanás que lo abofeteaba de día y de noche. Y entonces en 2 de Corintios 12:9, Pablo está hablando de la respuesta que Dios le dio, porque Pablo oraba para que el Señor le librara de ese azote y obtuvo una respuesta, y la respuesta es esta: y Dios me ha dicho, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, el Señor me habló y me dijo, bástate de mi gracia, y por lo tanto, yo me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, somos fuertes. Señor, gracias. Gracias, Padre. Ayúdame a entender, Señor, tu palabra. Ayúdame a comprender, Señor, y saber que en mi debilidad, Señor, tu poder se perfecciona. En mi debilidad yo recibo tu gracia. Permíteme, Dios, gloriarme en mi debilidad para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Y así, en nuestra debilidad, ser fuertes por tu gracia. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en todos nosotros toda gracia. Para hacer que abunde en todos nosotros gracia. Gracia. A fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos en toda buena obra. Abundemos en toda buena obra. Recuerde que la gracia nos sostiene.
Recuerde que la gracia nos fortalece y recuerde que la gracia de Dios nos capacita para vivir. Señor, agradecemos por tu gracia, agradecemos por tu provisión, agradecemos porque nos das todo lo necesario para vivir en piedad y abundar en toda buena obra, incluso en medio de tribulaciones y de pruebas. Incluso en medio de tribulaciones y de pruebas. ¿Está usted pasando por situaciones difíciles? Dele gracias a Dios y diga: poderoso eres Dios en mi vida, porque eres el que me sostienes. Poderoso eres porque eres el que me da nuevas fuerzas. Poderoso eres porque yo sé que tú me llevarás a buen puerto. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los problemas, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia prueba, y la prueba trae esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. Señor, permítenos regocijarnos en la esperanza y en la certeza de que tu gracia nos capacita para toda adversidad, sabiendo que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, pues, habiendo sido justificados por la fe, todos nosotros, si hemos creído en Dios, si hemos creído en el Hijo, si hemos creído en sus promesas, hemos sido justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Y que al haber sido justificados, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy las gracias porque hoy sé que he sido justificado por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto no porque yo me hubiera esforzado, no porque yo lo hubiera hecho, sino porque este es un don que tú nos das. Porque es tu gracia, Señor. Romanos 8:38, Pablo sigue hablando y dice: por lo tanto, estoy seguro. Por lo tanto, tengo la certeza, estoy convencido. Por lo tanto sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, hoy estoy seguro de que nada puede separarme de tu amor, sabiendo que en toda prueba, fiel a tu promesa, tú permaneces conmigo y que nada debo de temer, porque mantengo mis ojos en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo.
Gloria y honra sean dadas a ti, Señor. Gloria y honra sean dadas a ti por tu misericordia inagotable y por tu gracia maravillosa que nos sostienen y nos lleva de victoria en victoria. Y el pueblo dice amén y amén, entendiendo que amén significa así sea. Así es el deseo del Señor, que quiere llevarnos de victoria en victoria. El Señor nos dice, por nada estés angustiado, por nada estés afanado. Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando el Señor habla de que en nuestra debilidad somos fuertes, déjenme decirles que en la medida que nosotros queremos mantenernos en nuestras propias fuerzas, tratando de poner a Dios en algún lugar de nuestra vida, va a ser muy difícil, porque debemos abandonarnos completamente a Dios. Debemos abandonarnos completamente a Él, para que entonces su palabra se haga verdad y se haga realidad en mi vida. Fuerte soy cuando soy débil. Le damos gracias al Señor. Ahora quisiera yo enfatizar cuando el Señor dice que su misericordia es nueva todos los días y de que el Señor derrama su gracia sobre nosotros. Debo decirles que incluso son dos términos con los cuales yo no entendía completamente. Quizás todavía no es total y absoluto que lo entiendo. Pero déjenme decirles, hablando de la gracia y la misericordia se entiende como la compasión y el amor que Dios tiene para nosotros, para no darnos el castigo que merecíamos como pecadores. Estábamos muertos en nuestros delitos, merecíamos la muerte eterna. ¿Cuántas veces podemos pensar en esto? Quizás nos podemos sentir ofendidos en un término como este, que estábamos condenados a la muerte eterna, porque habíamos fallado delante de Dios. Habíamos hecho todo lo malo de delante de Dios, aun cosas que yo pienso que son buenas para mí, no son agradables y no son correctas delante de Dios. El Señor habla de esto a través de sus leyes, de sus estatutos y de sus mandamientos. Puede usted resumirlos en 10 si usted quiere. Y el Señor dice que son dos los más importantes. Cuando dice amarás a Dios por sobre todas las cosas, debemos preguntarnos si realmente amo a Dios por sobre todas las cosas. Y luego dice, y el segundo mandamiento más importante después de este es, y amarás a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. ¿Amamos a los demás? ¿Amamos a nuestros semejantes? No es tarea fácil. Difícilmente creo que muchos de nosotros podíamos levantar la mano para decir, he cumplido el día de hoy. Pero el Señor precisamente nos da su gracia para que nos esforcemos en el día a día. Luego entonces, ciertamente Dios es amor. Ciertamente Dios nos ama. Pero hay una parte de la cual se habla poco o se confunde, y es el hecho de que Dios es un Dios de justicia. ¿Qué quiere decir que es un Dios de justicia? Que Él establece la ley como es. Y en el castigo que el hombre merecía, se manifiesta la misericordia, porque dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido perdonados. Algunos dicen, la cuenta está saldada. Nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros, por nuestros pecados, y nos dio, juntamente con Él,
esperanza bendita de vida eterna a través de la salvación. Todos los que han creído en nuestro Señor Jesucristo han sido perdonados. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él tomó todos los pecados de la humanidad en ese madero, en esa cruz. Quizás sea difícil entender que lo hizo para complacer al Padre. ¿Por qué para complacer al Padre? Porque el Padre no quería que ninguno de nosotros se perdiera en la eternidad. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente. No había más. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en la cruz: todo está consumado. ¿Ha pensado usted en estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo cuando está muriendo en la cruz? Padre, Padre, todo está consumado. He cumplido tu voluntad. He hecho aquello para lo cual fui enviado. Todos aquellos que han creído en mí, ahora Señor, ahora Padre, tienen esperanza bendita de vida eterna. Luego entonces, la misericordia enfatiza en el castigo o juicio que todos merecíamos debido a nuestras faltas y en la cual Dios nos ha perdonado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 103, versículo 10, no ha hecho Dios con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lo que les he expresado no lo digo yo, está en la Biblia. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Luego entonces pienso que yo puedo hacer lo malo y acudir delante de Dios en el día a día y decir, bueno, al cabo que Dios me perdona. No. Dios establece que en la medida que viene su misericordia, en la medida que yo reconozco al Hijo, en la medida que yo lo entiendo, en la medida que yo lo comprendo, debe de venir un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de conducirme. Debe haber un cambio radical. Esto está expresado en la palabra como en arrepentimiento. Y no solo cambiar mi manera de pensar. Ahora tengo que pensar conforme a la mente de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la voluntad del Padre. Y no solamente tengo que pensar, sino tengo que hacerlo. Y estas son las buenas obras que Dios ha preparado desde el principio. No son las buenas obras humanas. No son lo que humanamente yo hago y pienso que está bien. Son las buenas obras que Dios ha preparado desde el principio, y cuando nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar, de alinearla conforme a la voluntad de Dios, entonces el propósito de Dios se hará manifiesto en nuestras vidas, y las obras que Él quiere que hagamos, esas son las que agradan a Dios. La gracia. Hemos expresado que nos referimos a ella comúnmente como el favor inmerecido. La parte que Dios en su bondad nos otorga. No es algo que yo me pueda ganar o que yo me pueda hacer méritos y que por lo que haga yo la voy a lograr. Es un regalo. Es un regalo que Dios da. Pero ese regalo lo da a través del Hijo.
Si usted no acepta al Hijo, no puede recibir la gracia. Si usted acepta al Hijo, si usted reconoce al Hijo de Dios como nuestro Señor Jesucristo, como su Redentor y como su Salvador, entonces la gracia de Dios es derramada sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Es un regalo que el Señor nos da. La gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo. Una cosa es que seamos tributarios del castigo de Dios y que Dios no nos lo dé, y hemos dicho que eso es misericordia, pero una vez que el Señor ha retirado su mano, manifestado en su misericordia para no recibir el castigo, ahora el Señor no solo no nos castiga, sino que nos da dones y talentos para usarlos. Y un día tendremos que dar cuenta delante de Él cuando el Señor diga: ¿qué hiciste con los dones y talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones y talentos? Y el propósito para nosotros, cuando nosotros empezamos a entender la mente de nuestro Señor Jesucristo, es reconocer los dones y talentos que Dios me ha entregado. No retrasen la bendición que Dios le ha dado a través de los dones y talentos para que usted los ponga por obra y haga lo que Dios ya había establecido que usted debería de haber hecho. Y por lo tanto, si no lo ha hecho, no puede usted levantar su voz para preguntar a Dios y decirle: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me vienen esta serie de dificultades y problemas yo que confío en ti? Pues no vienen porque no está cumpliendo los propósitos de Dios. No vienen porque no ha entendido cuál es la gracia de Dios. La importancia entonces es, número 1, saber que Él me ha perdonado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, más allá de haberme perdonado, el Señor me regala dones y talentos para que yo pueda entonces hacer la voluntad de Él. Recuerde que la gracia es lo que me va a sostener, es lo que me va a fortalecer y es lo que me va a capacitar. Cuando recibe los dones y talentos y los pone en el orden de Dios, entonces Dios lo capacita para que los desarrolle y los lleve a cabo. En eso consiste la gracia. En Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por nosotros, pagó el precio de nuestra libertad. Éramos cautivos, éramos reos de muerte, pero el Señor nos ha liberado. Él es nuestro libertador. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque la fe es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Resumo: misericordia y gracia. Gracia enfatiza lo que Dios nos da a través de bendiciones que no nos merecíamos, a través de la salvación y de la vida eterna. Misericordia es lo que Dios retiene, el castigo, el juicio justo sobre nosotros. El Señor lo retiene. Gracia
Habla de la provisión positiva de Dios para nosotros. Misericordia. Habla de la retención merecida que teníamos. Dios la retiene para que no recibamos el castigo. La gracia, recuerde, viene a través de nuestra salvación dada por nuestro Señor Jesucristo. Y no recibir misericordia, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias a través de tu palabra, porque nosotros no tenemos palabras humanas, Señor, para venir delante de ti. Ciertamente tú nos animas y nos alientas para decir que vengamos a tu presencia y derramemos nuestro corazón, Señor, con un corazón sincero y agradecido, con un corazón en el cual podamos entender que nos libraste de la muerte eterna y que hoy aspiramos a la vida eterna, hoy aspiramos a estar en la morada celestial, hoy aspiramos a estar en tu casa. ¿Acaso esto no debería ser motivo de alegría y de gozo para nosotros, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de las enfermedades? Porque ahora yo sé que mi salvación está garantizada. Ahora yo sé a dónde voy después de terminar mi tiempo en esta vida como la conozco. Ahora sé que el espíritu de maldad llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, no tiene parte en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi salud. Todo está en manos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me permites, a través de tu palabra, Señor, cuando yo no sé cómo expresarme, tú me dices venir con acción de gracias, venir con manos levantadas, postrarse y arrodillarse delante de ti, humillarse delante de ti. Tú me enseñas la manera de hacerlo, Señor. Y mi oración el día de hoy está en relación a tu palabra dada en Efesios 3, a partir del versículo 14, en donde Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. ¿Por cuál causa? Porque ahora soy testigo de su misericordia, porque ahora soy testigo de su gracia, porque ahora hay un propósito en mi vida conforme a la voluntad de Dios, porque ahora sé que hay buenas obras conforme al propósito de Dios para mi vida. Por esta razón, doblamos nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y del cual toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, para que el Señor nos dé conforme a las riquezas de su gloria, para ser fortalecidos. Para eso son las riquezas en gloria del Señor, no para los bienes materiales de este mundo, no para aumentar mi egoísmo y mi vanidad y mi soberbia, sino para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite nuestro Señor Jesucristo, para que habite en nuestros corazones nuestro Señor Jesucristo, para que yo pueda ser un reflejo e imagen de que ahora yo puedo decir que Cristo vive en mí, si yo estoy haciendo su voluntad, si yo lo he recibido. Gracias, Señor, por la fe dada en Cristo Jesús en mi corazón, para que, Señor, yo sea cimentado y arraigado en amor, y que entonces, Padre, sea capaz de comprender
con todos aquellos que han creído. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la profundidad y cuál es la altura de conocer el amor de Cristo? El amor de Cristo. El amor de Cristo que excede todo conocimiento. En otras palabras, no hay conocimiento humano que ni siquiera pueda tener un destello del amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Su amor excede absolutamente todo. Y no solo eso, con su amor somos llenos de toda la plenitud de Dios. Y ciertamente, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente resto de día. Estamos a su disposición por si tienen preguntas. Con frecuencia mi esposa me pregunta quién está hospitalizado, quién está pasando por circunstancias difíciles, para orar por ellos. Le pedimos a Dios que nos dé entendimiento y fortaleza para cumplir su propósito, para que Cristo en nuestra familia cumpla su propósito, para que siga obrando en nuestra vida. Le damos gracias al Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga.